El cuadrilátero, la lona extendida, las cuerdas en tensión. Estamos ahí en el ring cafetero. Y esa es la palabra que estamos pensando acá en este podcast. La tensión. Esa tensión que existe entre nuestro cortado de toda la vida y el flat white, el omnipresente flat white. La tensión entre un cafetín tradicional y la cafetería especialidad. Pero primero hablemos entonces de qué es esto de especialidad. De dónde salió, cuándo salió, dónde salió y cómo llegó a la Argentina. Un levante, un café. Una separación, un café. Para hacer tiempo, un café. Para ponerse al día, un café. A la mañana, un café. A la noche, un café. Pero, ¿de qué café estamos hablando? Rodo Reich nos saca esa duda. La grieta del café. El cortado versus el flat white. En el mundo cafetero contemporáneo se habla mucho de las olas de café. Tal vez lo escuchaste decir eso. La primera ola estuvo ahí por el 1800. Fue cuando el café se convirtió en una mercancía global. Se empezó a exportar a todo el mundo, creció el consumo, llegó a cada bar del planeta. Fueron años intensos en el planeta, ¿no? Era la revolución industrial, la tecnología. Para darte un par de ideas, ¿no? En 1872 se creó, por ejemplo, el empaque al vacío. Eso lo inventó Amanda Jones en Estados Unidos. Ya que están, googleen Amanda Jones, una tremenda feminista con un discurso y con unas acciones muy, muy combativas. Ese envase al vacío, ese empaque al vacío logró que se generen las primeras latas de café al vacío, lo que a su vez permitió mantener los granos tostados por más tiempo en buen estado, y esto cambió el comercio del café global. También en esos años, un japonés que vivía en Estados Unidos, Hattori Kato, patentó el primer café deshidratado de la historia. Sí, el prototipo del café instantáneo, uno de los inventos más nefastos de la historia. Bueno, eso de nefasto, claro que es mi opinión, ¿no? Y tengo bastantes argumentos para discutirlo y me gusta discutirlo, pero no es el tema de este podcast, así que sigamos adelante. También en esa primera ola nacieron las cafeteras, en esa ola del 1800 al 1950 nacieron todas las grandes cafeteras que hoy conocemos. La primera cafetera expreso, las que laburan con bomba, donde se genera esa presión que hace que al café expreso se le forme una crema arriba, se presentó en la Feria Mundial de 1906 en Milán. En 1933 nació la cafetera más popular del planeta, la hermosísima Moka, la que hizo Alfonso Vialetti, que se conoce en el mundo como Vialetti, y que en Argentina tenemos una versión nacional llamada Volturno. Una cafetera que nació en un mundo futurista. Después está el prototipo ese de la prensa francesa, ¿no? Que acá se hizo muy conocida con una marca holandesa que es Bodum. Esta prensa francesa también le hicieron dos italianos, Attilio Calimani y Giulio Moneta, en 1929. Quiero estas cafeteras, estos nombres para darnos cuenta de lo revolucionaria que fue esta primera ola. Cómo cambió el mundo del café de manera muy, muy brutal, y además donde el café pertenecía simbólicamente a una órbita italiana. Mucho de lo que mencioné venía de Italia. La segunda ola es un poquito más difusa y empieza a hablar de la reacción que hubo en algunos países a partir más o menos de los años 70 contra la caída en la calidad que mostraban los cafés en el mundo. Esta ola es la que le da origen al café especialidad. De hecho, ahí nace la palabra especialidad. Ahí se empezó a hablar de orígenes, de fincas, de productores. Piensen que el primer local de Starbucks nace en la ciudad de Seattle en 1971. 15 años más tarde sale la primera Nespresso al mercado, en 1986. De esa pequeña irrupción en un mercado que en ese momento era para vendedores mayoristas, hoy Nespresso hace unas 15.000 millones de cápsulas al año. Tremendo. Esta segunda ola trajo cambios fuertes en el producto, tanto en el modo de procesarlo como en el lenguaje, en cómo nos referimos a ese producto. Para todos los que hoy se enojan tanto con el lenguaje inclusivo y con otras palabras, modismos que aparecen, en ese momento hubieran estado enfurecidos. Aparecieron muchísimas palabras que ni siquiera existían hasta entonces. Si mirás algunos sitios especializados en la historia del café, vas a ver que para algunos esta segunda ola nació muy bien, pero se fue diluyendo en el tiempo. Comenzó a priorizar la experiencia cafetera, es decir, todo lo que rodea al momento de tomar el café, y a dejar de lado el café como producto, la calidad del grano. Eso fue lo que llevó a la tercera ola. Incluso para algunos ya estamos en la cuarta ola. Y esto arrancó en los años 2000. La grieta del café. Frenemos acá un poquito y nos quedamos en esta segunda ola, que es la que nos interesa hoy. En ese nacimiento de un café especial. Y vamos a representar a esa ola con también una mujer, con Erna Knudsen. Erna era noruega, vivía en Estados Unidos y trabajaba en una empresa importadora de café y especias en San Francisco.
Como en casi todos los rubros industriales, el café era un mundo de hombres. Pero ella logró, a los codazos, porque no hay otra manera de hacerlo, ganarse su lugar. Ella venía de una familia amante del café. Pensemos que ahí en la parte escandinava es donde más café consumen en el planeta. Desde chica ella había aprendido a distinguir los aromas de los granos que su madre molía cada mañana para beber un café en la casa. Según cuenta ella, así fue creciendo no solo el placer que le daba tomar un café, sino también su conocimiento sobre el café, sobre lo que había detrás de cada café. Ella trabajaba en esta importadora que les dije antes, le tocaba mantener registros de compras y ventas de bolsas de café verde, o sea, mantenía el stock de algún modo de la empresa. Y ahí descubrió que había algo que sobraba, lo que llamaban lotes rotos. Eran pequeñas cantidades de café distintos, que tenían sabores distintos y que normalmente venían de un único origen. Es decir, tenían de golpe un café, no sé, de Honduras, de Guatemala, de Bolivia, de Brasil, de donde sea, y no se lo podían vender a nadie. Al ser tan distintos, las grandes compañías no los querían. Las grandes compañías lo que querían era estabilidad. Querían constancia, querían tener siempre el mismo café. No les servía algo, no importa si era rico o feo, no les servía que sea tan distinto. La empresa no sabía qué hacer con esos lotes rotos. Para ellos eran pérdida económica. Y ahí fue que Knudsen tuvo una gran idea. Dijo, denme estos cafés a mí, que yo se los vendo a pequeños tostadores para que hagan algo, y acá abro comillas, especial. Ahí empezó la palabra especial. Pensemos el contexto, ¿no? En esos años en Estados Unidos lo que se bebía era muchísimo café instantáneo, un café que había crecido mucho con las guerras. Es decir, a nadie le importaba mucho la calidad del café. Lo que querían era una infusión amarga, que les despierte, que le dé cafeína, que los despierte. No buscaban sabor. Lo que hizo Erna fue dar vida a un circuito nuevo del café, alejándose de las grandes marcas, de los gigantes de la industria. Y fue así que en una entrevista que le hicieron en 1974, ella habló por primera vez del término café especial como modo de nombrar a esos cafés raritos. Para el café de especialidad, Erna es una heroína. A ella le importaba el prójimo, le importaba el productor, le importaba los mecanismos injustos de ese mercado de café global, donde había países productores llenos de dinero y productores muertos de hambre. La verdad es que le fue bien. Empezó comprando un café de Sumatra que nadie quería y logró venderlo, y eso sorprendió a toda la empresa. Años más tarde creció, llegó a comprar la compañía donde trabajaba, que pasó a llamarse Knudsen Coffees. Empezó a viajar a todas las fincas, conoció a quienes producían el café, miró a los ojos a los caficultores tratándolos con respeto y admiración. Erna trabajó mucho, ganó los más importantes premios y reconocimientos, le dieron cada título que se les ocurra, ella lo tuvo. Se retiró recién en 2014 cuando tenía 93 años. Hay un video que lo pueden encontrar en YouTube de la Specialty Coffee Association of America, que es la asociación que reúne a los cafeteros de especialidad en Estados Unidos. Y la puedes ver ahí, de pie, tan viejita, con el pelo blanco, con una risa así, muy fácil, muy alegre. Ahí dio un pequeño discurso donde contó un poco de esa experiencia. Dios mío, qué gran fiesta. No pensé que iba a llegar viva a este momento, pero créanme, si lo hice es porque el café me mantuvo despierta. A pesar de que tuve que comenzar estando parada afuera de las salas de cata y afuera de los tostadores porque yo era mujer. Y eran todos hombres que no pensaban que una mujer merecía estar ahí. Pero yo terminé ganándoles. Al final compré la compañía y los eché a todos. La grieta del café. Vamos a resumir entonces un poco. Con Erna y con tantos otros que le siguieron arrancó el café especialidad. Suena a una gran revolución y lo es, pero no fue tan inmediata. Cuando uno cuenta las cosas parece que todo pasa de un día al otro. Esto tardó mucho más en ser algo más o menos masivo. De hecho, tardó como 30 años. Si Erna empezó en el 70 y pico, recién después del 2000, el café especialidad pegó el gran salto, ocupando esos espacios que antes dominaba exclusivamente el café comercial. ¿Y qué onda en Argentina? ¿Qué pasó acá? En Argentina la revolución empezó un poquito más tarde que en Estados Unidos, un poquito más tarde que en Australia. Y digo Australia porque Australia se convirtió en un momento en la capital del café especialidad. Pero tampoco empezó tan tarde, ¿eh? No crean que todo llega a la Argentina, a este fin del mundo, de América, más tarde que en otros lugares. Argentina estuvo a la par de casi todos los demás países de Europa, de casi todos los países de Latinoamérica que empezaron con el café especialidad. Fue una revolución que arrancó a partir del año 2010. Les voy a pasar 3 nombres pioneros que los pueden buscar ahí en Google bueno, de hecho son 3 lugares que siguen vivitos y coleando. Full City Coffee House abrió en 2012, abrió en Chacarita, sobre Jorge Newbery. No solo fueron pioneros en hacer muy buenas hamburguesas y en tostar su propio café,
sino que también fueron pioneros en un barrio al que todavía le faltaban muchos años para ser un polo gastronómico. De hecho, no les fue demasiado bien en Chacarita, tuvieron que mudarse a Palermo. Ahí siguen. Este lugar fue creado por una pareja, Alan Jordan y Victoria Angarita. Alan era irlandés, Victoria colombiana. Es decir, Alan se encargaba de las hamburguesas con esa cosa anglosajona y Victoria, con su parte colombiana, se encargaba del café. También en el mismo año, 2012, nació Coffee Town, en el mercado de San Telmo. Este lugar fue creación de Analía Álvarez y José Vales. Analía y José fueron muy pioneros en todo el mundo del café especialidad. Ellos habían abierto ya unos años antes un lugar llamado el Centro de Estudios del Café. Esa escuela también estaba en San Telmo y ahí se daban cursos de cata, de preparación de café. Estamos hablando de momentos que todo esto no existía, que todavía el café lo hacían los mozos. Me acuerdo haber ido a Coffee Town en ese momento, en 2012, y tenían granos de Sumatra, de la India, de Java, Papúa, Kenia, Yemen, aparte de todos los latinos, ¿no? Había muchos orígenes exóticos. Analí y José viajaban por todos lados, conocían a los productores. Ellos empezaban a hablar de esos conceptos que hoy están tan de moda, ¿no? Productores, responsabilidad social, trabajo artesano. El lema de esa cafetería, que también sigue muy vivo, era: todo el mundo tiene derecho a tomar buen café. Y tan adelantados estaban que no solo tenían expresos con una máquina fantástica, sino que también hacían café filtrado, lo que hoy vemos en todas las cafeterías y que sigue siendo algo súper hipster y súper lindo, con sus Chemex y sus Aeropress y todas esas cosas. Bueno, ellos ya lo hacían en 2012. El tercer nombre que quiero traer es el que tal vez más influencia provocó. Fue un lugar que le fue muy bien y que le va muy bien. Nació en 2011, un año antes de los otros dos. Nació en Recoleta, pero recién en 2013 encontró su local definitivo en la calle Tames. Hablo de Latente. Seguro lo escucharon nombrar, pero Latente es muy, muy importante. Todo lo que provocó el circuito de una tribu cafetera que provocó fue impresionante. Abrió de vuelta de la mano de dos personas: Sehan Connell, una chica de Indonesia, un país productor de café, y de Daniel Cifuentes, un colombiano, también un país productor de café. En un principio Latente se llenaba de extranjeros. Estamos hablando 2011, una Buenos Aires todavía bastante barata en dólares, repleta de turistas. Daniel había llegado al país como barista profesional. Muchos creían que era porque era colombiano, pero no. Él había aprendido el trabajo en Rusia, trabajando en Rusia. Hay una vieja entrevista donde él dice con una sonrisa: yo no vendo cortaditos. Toda una declamación irónica de principios que completaba con el lema de la casa: dime qué tomás y te diré quién eres. Hoy Daniel sigue siendo un referente, sigue siendo un hombre muy importante en el café especialidad, y acá nos cuenta en primera persona esos inicios que él vivió en ese momento. Latente nace después de haber probado varios cafés y varias cafeterías acá en Buenos Aires y venir de una experiencia laboral en Rusia, en la cual yo ya trabajaba con café. Al llegar acá a Buenos Aires me pareció muy contradictorio que tanta gente tomaba café pero lo tomaban mal. Juntamos muchos esfuerzos y abrimos Latente. Mi primer local estuvo en Recoleta y fue bastante difícil. Nosotros al inicio cambiarle la mentalidad a la gente fue muy costoso. Nos tocó aprender mucho también de cómo se mueve la gastronomía acá en Buenos Aires. Pero bueno, terminamos cerrando ese local después de un año y reabriéndolo en Palermo. Y ahí fue donde verdaderamente surgió todo lo que es la esencia de Latente. Nosotros ahí cambiamos un poco el formato, quitamos todo lo que era el servicio a las mesas, todos los agregados extra que se le daban al café, el petit four, el azúcar y el edulcorante en la mesa, los diarios, que era muy común antes que la gente fuera a la cafetería a leer el diario, el wifi, tampoco teníamos internet disponible, y desde ese momento siempre ha sido la misma consigna a nivel de empresa. Primero el café, el producto, después el equipo de trabajo en el cual nosotros nos enfocamos mucho en capacitarlos, y por último el cliente. La grieta del café. La verdad es que me acuerdo mucho esos años. Yo trabajaba, era periodista gastronómico, lo que yo hacía era cubrir esos lugares. Me acuerdo mucho ir a Coffee Town y probar cafés de lugares rarísimos. Me acuerdo de comer arepas con café en Latente.
Arepas que todavía ni sabíamos lo que eran, ¿no? No existía eso de la harina pan en todos los locales, no había toda esa... Los venezolanos no habían llegado al país todavía. Así, al menos no en manera masiva como pasó luego. Particularmente recuerdo mucho el local de Full City porque estaba a pocas cuadras de la revista donde yo trabajaba. Yo trabajaba en la calle Freire, ellos estaban en Jorge Newbery. Esa emoción por el café, eso que estaba pasando con el café, se palpaba en el aire. Había aroma a granos molidos. Era algo que a los que nos gustaba nos volvía locos. Yo ahí empecé a aprender a comprar el café en grano. Me acuerdo que molía con un molinillo de especias, ahora tengo un molinillo mucho mejor. Ya tenía mi Bodum, tenía mi Volturno, tuve mi Nespresso, luego me compré el Aeropress. Era emocionante, todo eso estaba pasando delante de nuestras narices. Igual, 2010, 2011 fueron estos grandes cambios, había indicios que venían de antes. En 2005, Haroldo Darnauchans, él dice que fue el primer barista recién en Sudamérica, fundó algo que se llamaba Asacafé y arrancó con una competencia argentina de baristas, que era parte de la competencia global de baristas. El que ganaba acá participaba en el mundo. Esta competencia duró casi hasta 2012 más o menos. Yo fui jurado un año, me acuerdo. Luego apareció otra periodista, Sabrina Kukuliansky. Ella es periodista de La Nación, una amiga. Ella cubre y cubría gastronomía y entendió muy rápido lo que estaba pasando con el café. Ella también fue jueza, de hecho fue mucho más tiempo jueza que yo en la competencia que hacía Haroldo. Y en un momento se dio cuenta que quería meterse de manera mucho más profunda en este tema. Fue ahí que armó Exigí Buen Café. Yo fui jueza varios años del concurso nacional de baristas, hasta que en el 2012 me di cuenta que solamente se presentaban 5 personas para competir, y entonces en su momento yo pensé, si hay solo 5 personas que se presentan para hacer los mejores cafés, ¿cuándo voy a poder tomar yo un buen café cerca de mi casa? Y entonces me agarró una desesperación porque, como sabés, el café es un camino de ida. Cuando probás uno bueno, nunca más aguantas un mal café. Yo venía hace allá unos 15 años en el rubro de gastronomía desde el periodismo, y ahí fue que mi idea era la de recategorizar el café y sacarlo de ese lugar de commodity como las bananas o las manzanas y ponerlo en otro lugar, sumándome a la tendencia que surgía del café de especialidad. Cuando empecé a meterme, a entender, a estudiar y a apasionarme por el café, recorría bares, me sentaba, pedía un café, como todo el mundo lo hace en la ciudad de Buenos Aires, y generalmente eran desastrosos. Entonces yo sacaba una foto, en ese momento existía Twitter, y ponía el hashtag Exigí Buen Café. Así es que surge el nombre, porque en realidad siempre creí, y hoy me lo demuestran los años de progreso y de cambios de la cultura cafetera en Argentina, que los cambios vienen por parte del pedido del consumidor. Si bien desde la industria se puede imponer, proponer, seducir, si el consumidor no está interesado, no va a entrar en el mundo. Y al mismo tiempo, con la creencia de que en la medida que el consumidor conozca, aprenda, se eduque, iba a empezar a exigir buen café cada vez que entraba a un lugar. La grieta del café. Para nosotros tal vez nos cuesta entender todo esto del café porque Argentina no es productor de café. Tenemos hoy una cultura de café fuerte, una cultura de cafetil muy fuerte, pero no producimos café, a diferencia de lo que pasa en muchos países de Latinoamérica. Entonces, para entender lo que está pasando, a veces viene bien correrse un poco, alejarse unos metros y mirar todo esto desde afuera. Intentar encontrar alguna analogía que nos sirva. Y ahí hay algo que yo como argentino siento que tenemos muy cerca, y eso es el vino. En café no se produce en Argentina, pero sí se produce mucho vino. De hecho, para mí, los mejores vinos de Latinoamérica. Y algunos mejores vinos del mundo, de hecho. Entonces, intentemos pensar lo que pasó con el café y pensemos lo que pasó con el vino, porque es muy similar. Más que nada hablo de esa mirada que recuperó el producto, que recuperó la tierra, que recuperó al productor. En los 70s, 80s, 90s, el vino en Argentina se compraba por marcas, no por producto. Uno compraba, no sé, la Caramañola de San Felipe, compraba el Rincón Famoso. Las compras eran así, era lo que tomaba tu abuelo. Se heredaba el consumo de vinos. Pero
En esos finales de los 90 y principios de los 2000 todo esto cambió de manera abrupta, muy rápida. Aparecieron un montón de jugadores, un montón de bodegas nuevas. Y lo que más empezó es una mirada distinta. Una mirada que se fue de eso marcario, que se fue de ese marketing marcario para meterse en algo mucho más táctil, en la tierra, en el producto, en ese productor cultivando. La grieta del café. Hace un ratito Sabrina lo dijo bien claro. El café es un camino de ida. Es como una especie de bola de nieve que va cayendo por la montaña, algo que empieza a crecer y no lo podés detener. Retroceder nunca, rendirse jamás, diría una película. Así, con esta historia, con esto que empezó con Ernie, llegamos ahora al 2015, al 2016, al 2017, hasta que el café explota. Hasta que aparecen infinitas cafeterías de especialidad. Hasta que aparecen cientos de baristas y empiezan esas grandes discusiones, las discusiones que nos interesan en este podcast, que empezaron a ocupar las primeras planas del café y del consumo. Y de esas discusiones vamos a hablar en un nuevo episodio. La grieta del café, por Rodo Reich. Una producción de RCB Media.